Magnus el Rojo, primarca de la Legión Traidora de los Mil Hijos, es uno de los pocos primarcas que siguen vivos, y actualmente es un príncipe demonio extremadamente poderoso al servicio del dios del caos, Tzeentch. También era conocido como el Rey Carmesí o el Cíclope Rojo, un gigante en términos tanto físicos como psíquicos. El primarca de piel cobriza poseía una tremenda habilidad psíquica innata y constantemente estudiaba e intentaba entender la disformidad, convirtiéndose en un hechicero de formidable poder. Magnus creía que sería capaz de controlar el gran océano de energía psíquica que era la disformidad, aunque su prodigiosa y descuidada aplicación de sus dones psíquicos acabó por hacerle caer en desgracia ante su padre, el emperador, así como ante la mayor parte de sus hermanos primarcas. Su inmadurez psíquica, su imprudencia y su arrogancia también causaron su perdición, pues al final provocaron su condenación y servicio al dios del cambio. Durante la Gran Traición se vio atacado por Leman Russ y sus lobos espaciales, con lo que oyó al Ojo del Terror y se unió a la rebelión de Horus. Desde la herejía, ha pasado la mayor parte del tiempo instalado en lo alto de su torre en el planeta de los hechiceros, dentro del Ojo del Terror, planeando la destrucción definitiva del Imperio que cree que le traicionó a él y a su legión. La característica principal que distingue a los Mil Hijos de otras legiones traidoras es el gran número de psíquicos que componen sus filas, muchos más que cualquier otra legión de marines espaciales. Cualquier miembro actual de esta legión posee poderes psíquicos, prefiriendo usar su astucia en el combate y confiando en sus poderes psíquicos y conocimientos mágicos para obtener la victoria. Un saludo y bienvenidos a la Biblioteca de Tizca, vuestro podcast sobre trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano. Tomad asiento porque hoy vais a celebrar conmigo el programa 40 de este podcast. Como ya sabéis, os está hablando Helios y este programa se puede escuchar en Spreaker Radio, en iTunes y en iVoox, vuestro kiosco de podcast online. Y además, como siempre, también tengo las redes sociales. Facebook.com/la biblioteca de Tizca, en Twitter el usuario @bibliotecatizca y en Google Plus, en YouTube y en Steam las comunidades llamadas la Biblioteca de Tizca. Sobre el tema de hoy, pues quiero celebrar apropiadamente el programa número 40, ya que esto va de Warhammer 40.000, hablando de mi legión favorita, ya que Tzeentch quiso que fuera la segunda más votada del bando traidor por parte de los oyentes. Así que hoy, el mismísimo Rey Carmesí visitará nuestra sagrada biblioteca para abrir el libro de Magnus y contarnos todo acerca de su trágica historia. Ya sabéis que hasta ahora he hablado de varias legiones. Empezamos con los Ángeles Oscuros y su primarca Lion el Johnson, que fue el más votado del bando leal, entre comillas, abro dobles comillas, muchas comillas, y también por contra del bando traidor, y hablo comillas, doble comillas, muchas comillas, estaba la Legión Alfa con sus primarcas, Alfarius y Omegon. Pues bien, los siguientes en la lista, los segundos del podium de cada bando, fueron nada más y nada menos que los Mil Hijos y los Lobos Espaciales, de quienes voy a hablar también muy pronto. El destino, o mejor dicho, Tzeentch quiso que fuera así, que estas dos legiones estuvieran en el mismo sitio, cada uno en su respectivo podium. Así que hoy os voy a contar un poco lo que es la historia y la tragedia de esta legión y su primarca, para que veáis un poco las dos caras de la moneda. Caras que juntaréis cuando también hable de Leman Russ y su legión de los Lobos Espaciales. Pero hoy es el turno de Magnus, así que vamos con ello.
Magnus era único entre los primarcas, pues recordaba su origen y creación como hijo genético del emperador, y había tenido algún tipo de comunicación psíquica con su padre incluso durante su gestación. El desarrollo del tremendo talento psíquico de Magnus podría por tanto haber sido planeado por el emperador, como un atributo intencionadamente heredado de su material genético. De niño, Magnus aterrizó en el remoto mundo de Próspero, un planeta con una gran población de psíquicos humanos que tenían la habilidad de utilizar las potentes energías de la disformidad. Habían elegido Próspero por su inaccesibilidad, pues normalmente los psíquicos eran rechazados, temidos y a menudo perseguidos por los humanos normales. Cuando la cápsula de Magnus cayó de los cielos, lo hizo como un portentoso cometa. La cápsula tomó tierra en la plaza central de la entonces única ciudad habitada de Próspero, Tisca, la ciudad de la luz. Magnus se convirtió en un guardián de los estudiosos y líderes psíquicos de Próspero, y pronto obtuvo sus mismos poderes. Enseguida superó a su principal maestro en las artes psíquicas, Amon, quizá el mayor hechicero y psíquico del momento en el planeta. Magnus dominó todos los programas de entrenamiento psíquico y devoró los arcanos volúmenes del Librarium de Próspero. Para ese momento, tenía tanto control sobre sus poderes psíquicos que era de lejos la persona más poderosa de todo el planeta. Finalmente, dirigió una campaña para purgar Próspero de los Psycho-Neowain, unas terribles bestias depredadoras de psíquicos que vagaban por los campos, y las muchas ciudades vacías, que habían sido destruidas tiempo atrás en una misteriosa catástrofe relacionada con los poderes psíquicos. Elevado al rango de Señor Supremo de Próspero, unificó los a veces divididos cultos de hechiceros y se propuso reconstruir el planeta. Tisca fue convertida en una ciudad de sobrecogedora belleza. Era una ciudad donde edificios bellamente diseñados en forma de pirámides y torres de cristal, espejos y mármol, amplias avenidas, parques paradisíacos y un constante trasfondo psíquico artificialmente agradable resultaban en la inmediata felicidad de todos los visitantes. El periodo de paz, prosperidad y bienestar psíquico se reflejó en la población planetaria, y Próspero se hizo famoso como un planeta de humanos física y psíquicamente hermosos. Magnus también se propuso la tarea de consolidar y expandir el conocimiento prosperano sobre el Gran Océano, el nombre que daban en Próspero al Immaterium, y también sobre el Creador primordial, los poderes del caos, la energía invisible que impulsaba las corrientes de dicho gran océano. Para ello construyó en el centro de Tisca una gran biblioteca dentro de una magnífica pirámide donde guardó todo el conocimiento tanto sobre la hechicería como sobre los poderes psíquicos de la disformidad. Ignorando las advertencias de su sabio mentor Amon, más tarde repetidas también por el emperador e de igual modo ignoradas, Magnus realizó largos y profundos viajes psíquicos al interior de la disformidad. Consemejantemente en el Gran Océano, no pasó mucho tiempo hasta que el emperador se dio cuenta de la presencia de Magnus. Cuando su flota llegó a Próspero y el emperador pisó el planeta, él y Magnus se abrazaron inmediatamente y conversaron como si se hubieran conocido durante años. Tras este hallazgo, Magnus y el emperador emprendieron viajes conjuntos y estudios del Immaterium, mientras el Señor de la Humanidad enseñaba aún más conocimientos a su hijo y le advertía en muchas ocasiones sobre los peligros inherentes al exceso de confianza al usar los dones de psíquico. La legión de marines espaciales que Magnus heredó, los 1000 hijos, estaba repleta de guerreros con poderes psíquicos, pues sus genomas estaban basados en el suyo propio. Sin embargo, la semilla genética de la legión
era inestable, lo que a menudo causaba mutaciones no deseadas, rechazo de implantes e inestabilidad mental. Esta 15ª Legión estaba por debajo del número estándar de efectivos debido a esto, y su supervivencia estaba en entredicho. Se decía que el nombre de la Legión, 1000 hijos, se debía a que solo quedaban 1000 marines espaciales estables cuando Magnus fue encontrado por el emperador en Próspero. No se permitió a la Legión unirse a la Gran Cruzada en sus inicios, y algunos en el joven imperio pedían que se disolviera y se eliminase a sus integrantes. Sin embargo, Magnus rogó al emperador que le diese una oportunidad de encontrar la forma de parar las terribles mutaciones. Así lo hizo el emperador, y tras varias décadas de desesperados esfuerzos, Magnus tuvo finalmente éxito. Las aberrantes mutaciones cesaron. Este logro tuvo un coste visible y otro oculto. Magnus perdió su ojo derecho, y la piel sobre él quedó lisa como si no hubiera habido una cuenca ocular. Del coste oculto hablaré más adelante. En cualquier caso, debido a los sufrimientos pasados por los 1000 hijos, los desinteresados esfuerzos de Magnus por salvarlos, sus compartidos talentos psíquicos y la continuada sospecha de muchos en el Imperio y en las demás legiones astartes hacia el uso de habilidades psíquicas y la mutación presente en su semilla genética, el primarca y sus marines desarrollaron un lazo emocional y psíquico extremadamente profundo, probablemente el más fuerte de todo el Adeptus Astartes del momento. Finalmente, hacia la mitad de la Gran Cruzada, 100 años tras su comienzo, los ahora estables y reforzados 1000 hijos con Magnus al frente se incorporaron a la campaña siendo asignados a la 28ª Flota Expedicionaria. Pero antes de seguir hablando del papel de los 1000 hijos en la Gran Cruzada, es mejor que hable de su creación. Al igual que todas las legiones astartes, la 15ª Legión fue formada primero en Terra por el emperador, y sus miembros fueron reclutados entre la población terrana. Su semilla genética se obtuvo a partir del ADN psíquicamente dotado de su padre genético, Magnus, y luego implantado a los primeros astartes de los 1000 hijos, en los laboratorios genéticos bajo el Himalaya, durante un breve resurgimiento de las tormentas de disformidad dentro de los límites del sistema solar. Este breve aumento de la actividad disforme generó convergencias psíquicas por toda Terra, provocando brotes espontáneos de violencia psicótica. Esta actividad inusual probablemente no proporcionó mutaciones adicionales a la semilla genética de la Legión. Sin embargo, al enterarse de estos hechos años más tarde el primarca, ya descubierto en el planeta Próspero y al mando de la 15ª Legión, consideró estos portentos como presagio nefasto para la misma. Los cuerpos iniciales de los legionarios de los 1000 hijos, los aspirantes, fueron individuos psíquicamente dotados que una vez fueron ciudadanos del antiguo imperio aqueménida, que había existido en Terra y había sido gobernado por el emperador durante casi un siglo estándar. Al haber estado tanto tiempo bajo la ley imperial, los aqueménidas no sufrieron tanto como otras regiones del planeta durante las guerras de unificación, llevadas a cabo por el emperador para unir a las distintas tribus de tecnobárbaros y los estados-nación bajo su mandato. Los aspirantes de la 15ª Legión fueron elegidos de entre aquellas familias aqueménidas que el propio emperador determinó que mostraban potencial y eran adecuadas para la implantación de la semilla genética. Los elegidos fueron trasladados desde el territorio del Imperio Aqueménida hasta los laboratorios genéticos secretos del emperador bajo el Himalaya, donde había comenzado sus experimentos sobre la mejora de la raza humana y creó a los primarcas para comenzar la transformación de aspirante a marín espacial. Unos de los primeros aspirantes fueron Azek Ahriman y su hermano, Ormuzd Ahriman.
Una vez estuvo completa la legión, fue desplegada por el emperador en Terra, para que ganasen experiencia a través de la supresión de los últimos reductos tenobárbaros. Habiéndose probado a sí mismos, en esta primera campaña, la legión número 15 pasó a llamarse formalmente los 1000 hijos, nombramiento que realizó el propio emperador. Asimismo, se les asignó su propia flota expedicionaria para que comenzasen a contribuir a la Gran Cruzada. En cuanto a su doctrina de combate, los 1000 hijos fueron conocidos por eludir el combate cuerpo a cuerpo, confiando más en la estrategia y en sus habilidades psíquicas. El engaño y la astucia eran sus señas de identidad, y la legión fue duramente criticada por ello, particularmente por Leman Russ, quien pensaba que una batalla ganada por medios distintos a la fuerza y el coraje era deshonrosa. Pero Magnus estaba seguro de que él les había entrenado suficientemente bien como para que pudiesen actuar de manera independiente. Y de hecho, la 15ª Legión funcionaba eficientemente sin la presencia de su primarca. En un futuro, tras el lanzamiento de la rúbrica de Ahriman, las tácticas de la Legión se adaptarían para compensar los efectos del hechizo, y como resultado harían extensivo el uso de brujos, hechiceros y escuadras lideradas por hechiceros aspirantes, como comentaré más adelante. La organización de la Legión antes de la llegada de Magnus no se conoce, pero se sabe que no era muy diferente a la de otras legiones astartes. Eso dejando a un lado su gran número de hermanos de batalla con poderes psíquicos, lo que produjo que la Legión tuviese a los bibliotecarios más poderosos de la época. Cuando Magnus tomó el control de la Legión, instauró cambios en la organización y en la jerarquía. Los 1000 hijos se dividieron en 10 compañías de 1000 marines espaciales cada una. Sin embargo, al término de una campaña particularmente sangrienta en Kamenka Troika, donde los 1000 hijos perdieron aproximadamente a 900 astartes, Magnus decidió no reconstruir la compañía perdida, sino reorganizar y mantener a la Legión con 9 compañías. Esta organización pasó a conocerse con el nombre de Pesetjet. La estructura de mando se adaptó de acuerdo con la filosofía que imperaba en Próspero, y pasó a llamarse Rehatti, o el aquelarre de Magnus. El Rehatti era el círculo interno de los 1000 hijos, círculo elegido por Magnus, una estructura de mando en la que los oficiales de la Legión obtenían su rango en función de sus habilidades psíquicas y su influencia. Los miembros del Rehatti no eran permanentes, y los distintos cultos competían entre sí para conseguir un lugar prominente en el círculo interno del primarca. Físicamente, el Rehatti era una estancia con unas características propias. El suelo era de mármol pálido de las montañas centrales de Próspero, y una serie de losas negras con vetas doradas estaban distribuidas de forma estratégica para formar una espiral que conducía al centro de la estancia. Los capitanes de las diferentes compañías se colocaban de pie sobre la espiral, y la distancia a la que se encontraban del centro indicaban su posición en el Rehatti. En el centro de la espiral había un disco dorado en forma de sol radiante, y era el lugar donde se situaba el primarca. Para dar privacidad a lo que se discutía en el Rehatti, se invocaba un conjuro llamado el símbolo de Tozmes, un velo psíquico que envolvía el pabellón donde se celebraba el consejo y que lo aislaba del éter, de modo que ningún aparato de escucha ni ningún psíquico podía averiguar jamás lo que allí se debatía. Como parte de su entrenamiento, todos los capitanes llevaron a cabo servicios en otras legiones para aprender sus modus operandi, y así continuar su búsqueda de conocimientos por toda la galaxia. Halophis sirvió con los Guerreros de Hierro, legión a la que admiraba y a la que estimaba casi tanto como los propios mirijos. Phossis Tikar luchó con los Lobos Lunares, y nunca se cansaba de relatar a sus hermanos las historias de cuando conoció en persona a Horus Lupercal, o de jactarse de su amistad con Hastur Sejanus, y Ezekiel Abaddon, el lugarteniente más cercano al primarca. Hathor Maat prestó servicio con los hijos del emperador en sus primeros días, cuando luchaban junto a los Lobos Lunares.
Como contaba Hathor a los otros capitanes, su posesión más preciada era un juramento de batalla escrito por el mismísimo Fulgrim, y lo fijó en el pectoral de su armadura al despedirse para regresar a Próspero. Uthizar prestó los servicios más cortos conocidos hasta la fecha. Duró solo 1 año terrano en los lobos espaciales. Y Ahriman estuvo 5 años con los portadores de la palabra, en tanto que rechazó la exclusividad de esos legionarios fanáticos que se dejaban guiar por los dogmatismos y la fe ciega, en vez de por el conocimiento. Magnus confiaba plenamente en sus subordinados, creyendo que les había enseñado bien y que con los poderosos hechizos que les había mostrado, tenían las herramientas necesarias para funcionar con independencia. Antes de la herejía, las escuadras de Mirijos no estaban lideradas por sargentos veteranos, sino por aquellos que mostraban un fuerte potencial psíquico. Estos magos eran los aprendices más experimentados, y de esta manera adquirían experiencia liderando las pequeñas unidades. Esto significaba que era muy raro ver a un Astartes Mirijos que no tuviera poderes psíquicos llegar a rango de oficial, y también que aquellos hechiceros que ganaban influencia tenían asimismo una considerable experiencia de combate. Como resultado, los Mirijos comenzaron como una legión pequeña y nunca se lanzaban en masa al combate. En su lugar, combatían en pequeños destacamentos bajo el mando de un hechicero que muchas veces actuaba con más autoridad e independencia de su primarca que los oficiales de otras legiones. Justamente esta experiencia hace que ahora sean buenos líderes de las hordas de marines espaciales del caos. Cuando Magnus el Rojo reorganizó la jerarquía y la estructura de la legión, había 2 unidades especializadas ya creadas: la élite de exterminadores del escarabajo oculto y los ocultos, los exploradores auxiliares. La unidad especializada conocida como el Sekhmet, o los veteranos de Magnus, que nosotros conocemos como el escarabajo oculto, estaba formada por los mejores elementos de la legión de los Mirijos, y eran equipados con las armaduras tácticas Dreadnought de color carmesí. La Sekhmet estuvo activa durante toda la Gran Cruzada, y también durante la herejía de Horus. Todos los miembros del escarabajo oculto eran miembros de la élite de la primera compañía, y estaban bajo el mando del primer capitán Azek Ahriman. Extremadamente devotos y orgullosos, los guerreros del escarabajo oculto eran todos veteranos y miembros de alto rango del sistema de dominio psíquico de los Mirijos. Ninguno de los miembros del Sekhmet tenía un grado inferior a filósofo, que era el rango más alto que un guerrero podía tener antes de llegar al de Dominus Liminus. Cada guerrero era capaz de trascender sus debilidades físicas y emocionales, consiguiendo no sentir temor y ser guerreros absolutamente fieles. Este extraordinario nivel de disciplina era comentado por los primarcas que habían visto a la Sekhmet en acción durante la Gran Cruzada. Jagatai Khan de los cicatrices blancas dijo que no eran mejores que autómatas. Y en la misma línea, Ferrus Manus de los Manos de Hierro les comparó con robots, aunque algunos dentro de los Mirijos sospechan que esto era un elogio, conociendo la afinidad por la tecnología de los Manos de Hierro. Leman Russ, primarca de los lobos espaciales, mostró su desdén, ya que percibió en la Sekhmet falta de espíritu de lucha. La unidad especializada de los ocultos, los exploradores auxiliares, realizaba un papel de exploradores. Se sabe muy poco sobre cómo actuaba esta misteriosa unidad, o qué tipo de acciones llevaron a cabo. Los registros imperiales indican que cabe la posibilidad de que esta unidad especial de reconocimiento fuese usada para acciones mucho más siniestras, comparables a las de los espías imperiales, más que a una unidad de exploración típica formada por neófitos astartes. Los agentes de los ocultos se infiltraban en las organizaciones de interés para recoger información bajo una tapadera tan perfecta que ni siquiera ellos mismos se daban cuenta de que habían sido psíquicamente reprogramados para actuar como un agente durmiente de la Legión. Habiendo hablado de las 2 unidades especializadas, voy a hablar de los cultos de los Mirijos. Esta legión, como otras dentro de los adeptos astartes, hacía uso de unas organizaciones que no eran consideradas estándar. Estas organizaciones eran conocidas como cultos, y en ellos cada astarte se posicionaba según su habilidad psíquica. Aunque algunos Mirijos nunca desarrollaron un verdadero potencial psíquico después de habérseles implantado la semilla genética, la mayoría sí que lo hizo nada más completarse el proceso de implantación.
La Legión usó 5 cultos diferentes para desarrollar y mejorar las capacidades de los poderes psíquicos de sus filas. La pertenencia a uno de estos cultos no venía determinada por la compañía a la que pertenecía cada uno, sino por el tipo de habilidad psíquica por la que uno mostraba afinidad. Cada compañía estaba formada por astartes provenientes de los 5 cultos de la Legión, aunque no era extraño que en una determinada compañía fuera mayoritaria la presencia de uno de los cultos en particular. Los 5 cultos fueron fundados por los 9 maestros de Tizca que sobrevivieron a un ataque masivo de Psycho-Newains, junto a Magnus, cuando éste todavía no había cogido las riendas de la Legión. Cada culto fue formado para desarrollar al máximo una de esas actitudes psíquicas. El líder de cada culto ostentaba el rango de Magister Templi. El líder de los 5 cultos era conocido como el Magus, y era un rango reservado exclusivamente al primarca, pues los rangos de menor a mayor grado dentro de los cultos eran Neófito, Celator, Practicus, Philosophus, Magus, el título reservado al primarca, e Ipsissimus. Este último era el rango más alto dentro del sistema de cultos, y representaba al humano más perfecto, un ser libre de limitaciones, en equilibrio con el universo corpóreo e incorpóreo, el emperador de la humanidad. En la ciudad de Tizca, cada culto mantenía su propio cuartel con forma de pirámide, que servía como depósito de conocimientos arcanos y como centro de entrenamiento específicamente orientado a una de las 5 disciplinas. La puerta principal de cada una de estas pirámides tenía grabada en la parte superior un enorme icono dorado que representaba al culto, excepto la pirámide de los Pirae, cuya puerta tenía en la parte superior una llama que nunca se apagaba y que estaba custodiada por el Canis Vertex, un titán clase Warlord de la Legión Astorum, famoso por tomar parte en la destrucción de Próspero. Al fin de representar el carácter distintivo de los cultos, los astartes de los diferentes cultos mostraban insignias en las hombreras de su servoarmadura, con el icono distintivo del culto al que pertenecían. Estos cultos fueron, primero, los Athanaeans. Eran maestros en la disciplina telepática, y eran capaces de transmitir sus pensamientos y leer los pensamientos de los demás. Casi siempre actuaban como los oficiales de comunicaciones de la Legión, ya que sus transmisiones estaban a salvo incluso de otros psíquicos, y ayudaban a los Corvidae en la realización de operaciones de inteligencia. Mientras los Corvidae proporcionaban una dirección estratégica general basándose en la lectura de las probabilidades de acontecimientos futuros, los Athanaeans usaban su habilidad para leer las mentes del enemigo y modificar las tácticas de la Legión, influyendo en la elección de armas, los tipos de tropas que iban a desplegar y la elección del terreno ventajoso. El símbolo distintivo de este culto era un ojo. Sus maestros fundadores fueron Fanek y Tothmes. A este último lo recordaréis porque fue quien creó el hechizo que usaba Magnus para velar todo lo que se hablaba dentro del Rehatti. El siguiente culto es el de los Corvidae. Estos eran diestros en la disciplina de la precognición, determinando las probabilidades de los acontecimientos futuros. Sirvieron a la Legión como videntes, advirtiendo a sus hermanos de batalla de los peligros antes de que se materializasen. También ayudaron a guiar la Legión a lo largo de las líneas del destino en tiempos de conflicto y en su crecimiento psíquico y material. Los Corvidae eran responsables del planteamiento estratégico de la Legión. No solo eran capaces de prever eventos en el futuro lejano, sino también los que iban a ocurrir inmediatamente, lo que por ejemplo les permitía atravesar un campo de minas evitando las explosiones, o conocer la secuencia exacta en la que los soldados enemigos abrirían fuego sobre un objetivo en particular. La insignia del culto era una cabeza de cuervo, y su maestro fundador fue Amon. El tercer culto es el de los Pavoni. Este tendía a ser el más egocéntrico dentro de los mirijos, ya que habían desarrollado la disciplina de la fisioquinesis, que les permitía manipular la química corporal y su fisiología dentro de sí mismos o en otras personas, lo cual era un tratamiento muy útil. Los que mejor dominaban esta habilidad eran capaces de alterar su apariencia física, como los rasgos faciales, o se hacían inmunes a los efectos de la deshidratación u otras enfermedades.
En el campo de batalla, los Pavoni eran capaces de proyectar rayos liberando su energía bioeléctrica y usándola de manera ofensiva, así como hacer que los corazones de los enemigos explotasen haciendo literalmente que les hirviese la sangre en las venas. Los Pavoni eran designados como médicos de la Legión, ya que eran capaces de acelerar el crecimiento celular y la síntesis de proteínas, lo cual los convertía en médicos extraordinarios, salvando innumerables vidas que los apotecarios no habrían podido salvar. El símbolo distintivo de este culto era una pluma, y sus maestros fundadores fueron Hastar e Imoden. Llegamos al culto de los Pirae, quienes habían desarrollado la habilidad de la piroquinesis, siendo capaces de generar y controlar el fuego, drenando energía de la disformidad. Los Pirae podían generar llamaradas letales desde sus cuerpos, y podían darles forma, como proyectiles disparados desde sus manos, o escudos de fuego que mantenían a raya a los enemigos y fundían sus proyectiles. Los Pirae podían manipular el fuego de tal manera que podían reducir su temperatura, haciéndoles inmunes a los efectos del fuego o del exceso de calor. También desarrollaron habilidades psíquicas secundarias que les permitieron controlar y manipular autómatas mecánicos como los robots de la Legio Cibernética, e incluso a los enormes titanes de la Colegia Titánica. Estas habilidades secundarias eran conocidas como la tecnomancia. La insignia del culto era un ave fénix rodeado de llamas, y sus maestros fundadores fueron Menfia y Zaitega. Por último, nos queda el culto Raptora. Los miembros del culto Raptora disfrutaban de la habilidad de la telequinesis, y en combate podían arrojar objetos sobre sus enemigos o rasgar sus cuerpos. Cuando se usaban para la defensa, la telequinesis podía generar barreras de invisible energía cinética conocidas como escudos Kin, para bloquear los ataques dirigidos contra ellos o contra otros. De hecho, durante la destrucción de Próspero, el grueso de los Raptora generó un gigantesco escudo sobre toda Tizca para protegerla del asalto orbital de los lobos espaciales. El signo distintivo de este culto es una garra de ave, y los maestros fundadores del culto Raptora fueron Acep y Luxanthep. Quiero hacer un inciso en que una unidad de esta legión, de estos 1000 hijos, podía estar compuesta por miembros de los 5 cultos. Así que imaginaos, por ejemplo, cómo los Athanians leen las mentes de los enemigos para tratar de descubrir cuál es la posición más ventajosa desde la cual entrar al campo de batalla a bordo de una nave. Imaginaos que dentro de esta nave va alguien del culto de los Raptora y levanta un escudo alrededor de la misma para hacerla más resistente. Por si esto fuera poco, un piloto podía ser Corvidae y anticiparse al futuro inmediato para esquivar misiles e incluso el fuego de armas antiaéreas que pudieran atacarles durante su cruzada por el campo de batalla. Y por último, al desembarcar, podría haber miembros del culto Pirae que se encargasen de fundir las orugas de los vehículos enemigos o incluso manipular las propias máquinas en su favor. Si esto no limitaba el número de bajas, todavía puede haber miembros del culto Pavoni como sanadores. El poder y la versatilidad de los 1000 hijos está fuera de toda duda y solo estaba limitada por su propia creatividad. Aproximadamente 5 años estándar después de que los 1000 hijos se embarcasen en la Gran Cruzada para reclamar y unificar a la humanidad establecida en la galaxia, la Legión empezó a demostrar poderosas habilidades psíquicas. Una noticia bien recibida por los Astartes, ya que intentaban emular al emperador. Este desarrollo fue tolerado con reticencia por él mismo, que estaba muy alerta sobre cualquiera que mostrase poderes psíquicos que no fueran él o Malcador el Sigilita. Aunque las habilidades mostradas por los 1000 hijos demostraron ser una poderosa arma para el Imperio durante la Gran Cruzada. A lo largo de la campaña, los 1000 hijos hicieron extensivo el uso de hechizos, y sus poderes derivados de la disformidad dejaron a su merced poblaciones enteras, consiguiendo así la dominación planetaria rápidamente, en lugar de costear un asalto frontal como hacían otras legiones. Esta táctica, como ya he comentado, se ganó la ira de Leman Russ, primarca de la Legión de los Lobos Espaciales, que consideraba cualquier cosa que no fuera un asalto frontal como una acción deshonrosa y cobarde.
Pero pronto, la alegría de la Legión por sus dotes psíquicas se tornó en una ola de horror. Mutaciones degenerativas empezaron a afectar a grandes cantidades de los hermanos de batalla. Estos cambios mutagénicos recibieron el nombre de el cambio de la carne, y fueron muy temidos por su capacidad de reducir a un orgulloso Astartes de los 1000 hijos a una mutante abominación sin mente que más tarde sería conocida por el Imperio como el engendro del caos. La mayoría de los afectados por el cambio de la carne fueron puestos en estasis por la Legión, con la esperanza de que algún día en el futuro se encontrase una cura que revirtiese los efectos del mismo. El número de Astartes activos de la 15ª Legión comenzó a descender peligrosamente como resultado de los estragos provocados por el cambio de la carne. Afortunadamente para la 15ª Legión, la gran cruzada del emperador llegó finalmente al desolado Próspero, y los 1000 hijos se reunieron con su primarca, Magnus el Rojo. El cambio de la carne había llegado a un nivel de pandemia en este punto, pero la Legión entera fue transportada al recién descubierto planeta para encontrarse con su padre genético. Después de la reunión con uno de sus hijos perdidos y las celebraciones subsiguientes, el emperador y la mayor parte de la flota principal de la Gran Cruzada partieron de Próspero, dejando a los 1000 hijos atrás. Para entonces, la mutación desenfrenada que se cebaba con la Legión se descontroló después de la partida del emperador. El primarca de los 1000 hijos intervino para salvar a sus hijos genéticos y por medios misteriosos consiguió salvar a aquellos que menos estaban afectados por las mutaciones. Finalmente, la 15ª Legión contaba solamente con 1 millar de hermanos de batalla. Oportuno fue entonces el llamar a esta legión los 1000 hijos. El planeta Próspero era originalmente, según los registros, un lugar completamente desolado. En efecto, un planeta desolado y oscuro que fue elegido por sus habitantes debido a la enorme distancia que los separaba de Terra. Mutantes y psíquicos vivían allí una vida de reclusión y estudio a salvo de los prejuicios y el odio del resto de los humanos. De hecho, en el fondo, la única cosa buena que tenía Próspero era su recóndita posición galáctica y la realidad de que era un planeta en el que era fácil esconderse. Solo tenía una gran ciudad, Tisca, la ciudad de la luz, una brillante metrópolis construida en mármol blanco y altas agujas que llegaban al cielo. Tisca estaba situada en la cordillera más central de todas las que tenía Próspero, y era alimentada por cultivos hidropónicos subterráneos y sistemas colectores tecnofísicos que la proveían de energía sostenible. Todas sus torres eran brillantes trabajos de una gracia arquitectónica sin igual, definida por sus elevados obeliscos y enormes pirámides. Dentro de Tisca, los proscritos, los psíquicos y los mutantes se dedicaban por completo al estudio de sus habilidades psíquicas, tratando de perfeccionar sus poderes. Por esto, Magnus el Rojo pudo desarrollar libremente su potencial psíquico hasta el máximo. Este luchó con bravura y éxito durante la Gran Cruzada, pero siempre fue un comandante salvaje e impetuoso. Magnus tenía una afinidad innata por la disformidad, y especialmente por los secretos escondidos en su tejido. A lo largo de la cruzada, entró en contacto con culturas humanas aisladas desde hacía mucho, dispersas por mundos de toda la galaxia, donde se había permitido florecer a los psíquicos. Aunque había sido advertido por el emperador para que abandonase semejantes trabajos, empezó a reunir conocimiento arcano sobre hechicería por toda la galaxia. A partir de este material, elaboró el monumental tomo de hechicería y práctica psíquica llamado Libro de Magnus. El libro, cuyas brillantes tapas inscritas con extrañas guardas estaban hechas a partir del psicoactivo pellejo de un psiconeo muerto, siempre estaba atado a la armadura del primarca, con una pesada cadena de oro cerrada por un candado de plomo. La semilla genética de los 1000 hijos se había estabilizado, y el reclutamiento de posibles iniciados de Próspero había comenzado a reponer sus ya mermadas filas. Fueron capaces de reconstruir su número,
aunque la legión de los Mil-Hijos nunca volvería a ser tan numerosa como las otras legiones. Pero pudieron volver a la Gran Cruzada, liderados por su primarca Magnus. Usando sus poderes psíquicos, los renacidos Mil-Hijos pusieron un gran número de planetas bajo la luz imperial. La mayoría de anexiones se obtuvieron bajo su modus operandi habitual, haciendo uso de su astucia diplomática y alguna que otra treta. Este método no fue cuestionado por la mayoría del cuerpo principal del Imperio, pero pronto estos métodos se mostraron menos efectivos a medida que la flota expedicionaria se adentraba en sectores desconocidos del espacio más peligrosos, y se encontraba con más y más fuerzas hostiles. Muchos de estos nuevos enemigos de la humanidad empleaban poderes psíquicos similares a los que ejercían los Mil-Hijos. La 15ª Legión utilizó sus dotes psíquicas y habilidades de hechicería para someter a estos oponentes. Durante las siguientes décadas, algunos de los primarcas expresaron su desaprobación sobre que estos psíquicos fueran permitidos, y sobre su participación en la Gran Cruzada del Emperador. Rumores y condenas empezaron a proliferar sobre los Mil-Hijos y se propagaron por las demás flotas expedicionarias. Los que más se hicieron oír en sus quejas fueron los primarcas de las legiones de la Guardia de la Muerte, los Puños Imperiales y la Guardia del Cuervo. La mayor parte de la legión ya había sufrido mucho por la mutación que había recorrido desenfrenadamente sus filas, pero aquellos que no se habían visto afectados vieron cómo sus poderes psíquicos aumentaban a niveles increíbles. Al poco, los detractores de los Mil-Hijos elevaron sus objeciones al propio emperador, clamando por la disolución de la Legión 15 y su eliminación de los registros imperiales como sus antiguos hermanos de las legiones 2 y 11. El emperador también estaba disgustado con los Mil-Hijos por sus escarceos en la manipulación de los poderes corruptos de la disformidad, y prohibió el uso de la hechicería a Magnus y a cualquiera de su legión en lo que más tarde sería conocido como el Concilio de Nicáea. Mientras luchaban en la Gran Cruzada, los Mil-Hijos empezaron a reunir secretamente textos sagrados e investigaciones olvidadas sobre fenómenos psíquicos, recopilándolos de miles de planetas que fueron conquistados, recogiéndolos todos en el tomo de hechicería conocido como el Libro de Magnus. Una de las cosas que Magnus descubrió durante la conquista de su flota expedicionaria fue la existencia y naturaleza de la telaraña Eldar y de los portales del espacio real que conectaban con ella. Sin embargo, su conocimiento sobre su geografía y función era incompleto y fragmentado, algo que, como veréis, le costaría muy caro en el futuro. Cuanto más se alejaba de la Cruzada de Terra, más extrañas criaturas influenciadas por la disformidad encontraban. Esto, naturalmente, hizo a Magnus parecer sospechoso, pues su control sobre la disformidad y los poderes que obtenía de sus caóticas energías eran similares a las habilidades mostradas por estas malignas criaturas. El primarca de los lobos espaciales, Leman Russ, y el de la Guardia de la Muerte, Mortarion, desconfiaban por igual de Magnus por el uso que hacían él y su legión de los poderes de la disformidad, y por su maestría en el engaño en la guerra, pues ambos preferían un uso más directo de la fuerza física y bruta. Otro asunto desagradable para los primarcas era el amor de los Mil-Hijos por el conocimiento en general. Siempre buscaban preservar y estudiar el conocimiento de los nuevos mundos sometidos, cargando con material capaz de llenar bibliotecas enteras en las naves de la 28ª Flota Expedicionaria para cuando volvieran a Próspero. Esta obsesión con el conocimiento sin importar su origen era vista como algo inútil para los oponentes políticos entre las demás legiones astartes de los Mil-Hijos, contraproducente para los objetivos de la Gran Cruzada, la cual buscaba extender una civilización exclusivamente imperial por la galaxia, y posiblemente peligroso debido a la naturaleza maligna de muchos de los seres que vivían en el Immaterium. Durante una misión conjunta de los lobos espaciales y los Mil-Hijos, Magnus y Russ se enfrentaron a golpes por este tema, y por el uso de los poderes psíquicos en general. Solo Lorgar, primarca de los portadores de la palabra, que intervino en el último minuto, pudo evitar un derramamiento de sangre entre ambos. Para solucionar las crecientes disputas sobre el uso de los poderes psíquicos de una vez por todas, el emperador convocó un debate entre los primarcas sobre el uso de los poderes psíquicos en todo el imperio de la humanidad.
Este gran cónclave de personalidades imperiales se celebró en el mundo de Nicea, y el emperador presidió las discusiones, en lo que vendría a llamarse el citado Concilio de Nicea. Las más altas autoridades del joven imperio estaban presentes o representadas, incluyendo el emperador y su regente Malcador, quien ofició el concilio. El tema principal del debate fue Magnus, quien argumentó muy apasionadamente por su causa y las importantes contribuciones que los psíquicos y la hechicería podían hacer por el bien del imperio y para acelerar un fin exitoso para la Gran Cruzada. Los principales opositores al uso de psíquicos fueron los lobos espaciales y su primarca alemán Ras, firme detractor de la hechicería, a la que tildaba de impura y cobarde. En el mismo bando también estaba la Guardia de la Muerte, cuyo primarca Mortarion testificó en persona contra el uso de poderes psíquicos. Cuando surgió un consenso entre los participantes del concilio de que los psíquicos y sus poderes representaban un peligro potencial para la gente del imperio, el emperador promulgó que, en interés de la unidad, nadie iba a ser censurado por las acciones previas que implicaban el uso de habilidades psíquicas. Sin embargo, el uso de estas habilidades por las fuerzas militares del imperio quedaba prohibido, a excepción del uso de astrópatas y navegantes, y se estableció un estricto control de los psíquicos que fueran autorizados. Todos los cuerpos de bibliotecarios de las legiones debían ser disueltos de inmediato, y sus miembros mandados de vuelta al servicio de combate convencional. En conclusión, a Magnus y a los 1000 hijos se les prohibió practicar la hechicería o el uso de habilidades psíquicas, y los conocimientos tan codiciados por ellos. Pero para Magnus, el conocimiento es poder. Él creía que no había disciplina que su intelecto no pudiese dominar, ningún secreto que no pudiese desvelar y usar para sus propósitos. Para los 1000 hijos, el conocimiento era salvación, el medio por el cual controlar la herencia psíquica de su primarca. Cada libro era sagrado, cada párrafo escrito era estudiado, cada documento una fuente de sabiduría. El conocimiento último era la brujería, el camino a la iluminación final, la clave para el universo. Antes de la herejía, los 1000 hijos eran públicamente dogmáticos, proclamando juramentos de lealtad y cantando himnos imperiales. Lucharon por la expansión del imperio del emperador con diligencia, pero como se demostró con el tiempo, su lealtad no era para el emperador, sino para su primarca. Cuando Magnus alcanzó la maestría psíquica, Tzeentch le estaba esperando, y los marines espaciales que creían en él no pudieron hacer otra cosa que caer con él. Después de que el emperador diese el mando supremo de la Gran Cruzada al señor de la guerra Horus, de los lobos lunares, y que volviese a Terra para emprender su secreto proyecto telaraña bajo el Palacio Imperial, Magnus, meditando en Próspero, tuvo una visión psíquica en la que vio a Horus ser corrompido por el caos, y también los futuros eventos de la herejía de Horus. La traición al emperador por la mitad de las legiones de marines espaciales, y el hundimiento del imperio en una tumultuosa y costosa guerra civil. Pero el único destino que no revelaba esta visión era el suyo propio. Apesadumbrado por la información obtenida de esta visión, Magnus primero intentó interferir en las visiones psíquicas que Horus recibía durante el rito de curación en Davin, consiguiendo arañar los bordes de la percepción de Horus. Sin embargo, unas formidables defensas psíquicas le impedían acercarse más, y Horus estaba siendo engañado por Erebus, quien le hablaba en la forma de Hastur Sejanus, su viejo amigo fallecido. Tras darse cuenta de que no podía evitar la caída de Horus, Magnus usó el poder de los mayores hechiceros de su legión para advertir al emperador en Terra de la inminente guerra civil, mediante hechicería, en vez de la poco fiable y limitada, aunque legal, astrotelepatía. Mediante un ritual, usó todo su poder y el de muchos de sus 1000 hijos para mandar un mensaje al Palacio Imperial en Terra, contactando directamente con el emperador mente a mente. Por esta ruptura de las considerables defensas psíquicas del palacio, miles de personas murieron, personas que protegían el palacio y cuyas mentes no pudieron soportar la potente llamada psíquica de Magnus. Pero el emperador se negó a creer que Horus, su hijo favorito, traicionaría jamás su confianza, y asumió que era Magnus quien había sido corrompido por los dioses del caos, ya que estaba utilizando los poderes que habían sido prohibidos en el Concilio de Nicea.
El emperador se enfureció ante la ruptura de estas prohibiciones, especialmente porque Magnus había utilizado con su poder la telaraña para alcanzar Terra a tiempo, y sus actos habían arruinado el proyecto Telaraña, un intento de siglos de preparación para tomar el control y utilizar la telaraña Eldar, dejando atrás el peligroso viaje por la disformidad y conectando físicamente todos los mundos del creciente imperio de la humanidad, usando versiones humanas de los portales a la telaraña y dando fin a toda interacción de la humanidad con los ya debilitados dioses del caos. El emperador vio a Magnus como un traidor a los ideales del imperio, en vez de a su amado hijo Horus, a quien no creía capaz de traicionarle jamás. Leman Russ, quien siempre había estado en contra de la hechicería y en consecuencia tenía una antipatía general hacia Magnus, recibió la orden de traer rápidamente a su hermano a Terra para responder por sus actos ante el emperador. Pero, y aquí está la traición, durante su viaje a Próspero, Russ fue convencido por un ya corrompido Horus para destruir directamente a la Legión de los Mil Hijos en vez de simplemente llevarlos a juicio. Horus, como señor de la guerra del imperio, representaba la autoridad del mismísimo emperador, y por tanto fue capaz de engañar a Russ de forma que pensase que esta era la voluntad del emperador, quien ya habría pensado sobre su decisión y cambiado de idea. Junto a los lobos espaciales iba un contingente completo de Adeptus Custodes, billones de soldados del ejército imperial y las unidades antipsíquicas de élite, las Hermanas del Silencio, las cuales poseían el Gemparia capaz de anular los poderes psíquicos. Magnus finalmente entendió que su forzada entrada psíquica en el Trono Dorado y su comunicación mental con el emperador habían sido manipuladas por Tzeentch, a quien había conocido cuando buscaba desesperadamente una cura para las mutaciones que amenazaban con destruir su legión. Sin saberlo, había realizado un trato con él, al tratar de erradicar el cambio de la carne. En un acto de arrepentimiento y sacrificio, y para probarle a su padre que tanto él como su legión eran leales hasta el final, no advirtió a los defensores planetarios ni a su propia legión del ataque inminente. Al contrario, impuso un velo psíquico alrededor del planeta, de manera que los Mil Hijos no tuvieran forma de prever el ataque. Magnus dispersó a la flota de la legión lejos de Próspero. Sabía que Tzeentch quería que los Mil Hijos y los lobos espaciales se masacrasen mutuamente, eliminando a 2 legiones leales al emperador para la batalla que se avecinaba. Magnus se propuso parar estos planes, aunque significase el sacrificio de su legión y de su mundo natal. Por lo tanto, el ataque de los lobos espaciales sobre Próspero pilló desprevenidos a los Mil Hijos, y la flota invasora salió de la disformidad prácticamente encima del planeta, destruyendo rápidamente sus defensas orbitales. Como resultado, el asalto imperial sobre Próspero pilló a los Mil Hijos totalmente por sorpresa. Descargando muerte desde la órbita, la fuerza invasora redujo al desprotegido planeta a una carbonizada bola de roca. Como la capital, Tisca, estaba siempre protegida por un escudo de vacío impenetrable, se organizó una invasión terrestre de la ciudad. En la brutal contienda que siguió, los combatientes y civiles de Próspero fueron exterminados sin miramientos, y la ciudad fue totalmente destruida, junto con sus bibliotecas y su duramente recopilado conocimiento psíquico, lo cual hizo que Magnus entrase en una profunda melancolía. Una gran cantidad de vehículos y naves de apoyo descendieron en la ciudad, cuyas defensas habían sido destruidas en su mayor parte. Estableciendo una cabeza de playa en el área del espaciopuerto, los lobos espaciales empezaron a masacrar a los Mil Hijos y a quemar todo lo que tenían a la vista. Sin embargo, las filas de los Mil Hijos no compartían la aceptación de Magnus sobre su castigo, y comandadas por Azek Ahriman, se levantaron en armas contra los lealistas invasores. Los Mil Hijos consiguieron mantener Tisca, la única ciudad superviviente del planeta, durante un tiempo, antes de que su resistencia se rompiera. Magnus, de manera reticente, tomó parte en la batalla contra las fuerzas leales cuando Leman Russ y sus Wulfen pusieron un pie en la última pirámide de Tisca,
rompiendo el asalto de los lobos espaciales con sus grandes poderes psíquicos, y acabando por enfrentarse con su hermano Leman Rush en un duelo cuerpo a cuerpo en el interior de la pirámide. En el clímax de la batalla, Magnus destrozó el peto de Rush con un poderoso puñetazo, desgarrándole uno de sus corazones. Pero el Rey Lobo se agarró al brazo de su oponente, y cuando estuvo lo bastante cerca, pateó el único ojo de su hermano, cegándolo. Rush aprovechó su oportunidad para levantar a Magnus en el aire y partirle la espalda. En su momento de mayor necesidad, Tzeentch acudió a Magnus y ofreció salvar todo lo que había creado si él le juraba lealtad eterna al Señor del Cambio. Para salvarse a sí mismo, a su legión, a su mundo y a todo el conocimiento que había acumulado, Magnus entregó su alma en servicio del dios del caos, del cambio y de la hechicería. La respuesta del nuevo patrón de Magnus fue inmediata. La ciudad de la luz fue transportada al interior del Ojo del Terror, a un nuevo mundo demoníaco. Próspero fue destruido aquel día, pero Magnus y su legión sobrevivieron. Para cuando los 1000 hijos volvieron a ser vistos, se habían unido a las legiones traidoras de Horus en su camino hacia el asedio a Terra. Y Magnus el Rojo se había convertido en el mayor de los príncipes demonio de Tzeentch. Después de que el emperador derrotase a Horus en su barcaza de batalla espíritu vengativo, y de que las legiones traidoras huyesen de Terra, los 1000 hijos habían reclamado para sí un mundo demoníaco en el Ojo del Terror, llamado el Planeta de los Hechiceros, completado por una retorcida y caótica caricatura de la ciudad de Tizca. Tiempo después, los 1000 hijos supervivientes comenzaron a sufrir, una vez más, severas mutaciones debido a su exposición a las energías disformes del Ojo del Terror. Encima del patrón de los 1000 hijos, el poder del caos de Tzeentch era la encarnación propia del cambio, y a menudo asignaba mutaciones como regalo a aquellos que le servían. Así que al poco de llegar al Ojo del Terror, muchos de los hermanos de batalla de los 1000 hijos comenzaron a mutar sin control alguno, terminando como engendros del caos. Todos los esfuerzos médicos realizados para paliar la propagación de las mutaciones fueron en vano. Los 1000 hijos estaban perdiendo lo único que conservaban antes de la herejía de Horus y de la destrucción de Próspero, su propia humanidad. Pero el bibliotecario hechicero jefe de los 1000 hijos, Azek Ahriman, el amigo más cercano de Magnus y asesor de la Legión, divisó un camino para prevenir las futuras mutaciones en forma de un poderoso conjuro, conocido después como la Rúbrica de Ahriman. Sin embargo, la mayoría del resto de bibliotecarios de los 1000 hijos no estaban de acuerdo o no estaban seguros de que la rúbrica funcionase. Solo cuando Magnus fue elevado al rango de príncipe demonio de Tzeentch, los hechiceros se juntaron para crear una cábala. Accedieron a cooperar y desatar la rúbrica. El cataclismo originado por la misma desató terribles rayos que golpearon a todos y cada uno de los marines espaciales del caos de los 1000 hijos. Aquellos que no tenían poderes psíquicos o que tenían poco poder fueron desintegrados, convirtiéndose sus cuerpos en cenizas dentro de sus armaduras y dejando atrapadas en su interior a sus almas. Por el contrario, aquellos marines que poseían grandes habilidades psíquicas vieron sus poderes todavía más aumentados, tornándose en los hechiceros más poderosos de la galaxia. Magnus estaba a punto de destruir a Ahriman y a su cábala por lo que le habían hecho a su legión, pero cuando estaba a punto de aplastarles del todo, Tzeentch le susurró a Magnus: Magnus, destruyes mis peones demasiado a la ligera. En su lugar, la cábala de Ahriman fue desterrada del planeta de los hechiceros por sus acciones, y Ahriman fue maldito por Magnus a vagar por la galaxia buscando el verdadero significado del caos, lo cual representaba para el maldito una insaciable sed de conocimiento.
Ahora, Ahriman busca por toda la galaxia artefactos sagrados y psíquicos poderosos para corromperlos y añadirlos al arsenal de los poderes ruinosos. La amenaza que la cábala de Ahriman representaba para el Imperio es tan grande que es capaz de destruir valiosos y poderosos artefactos antes que permitir que caigan en las manos de Ahriman. A pesar de la fuerte resistencia de la Inquisición, Ahriman ha recorrido eficazmente la galaxia, alzando nuevos cultos y recogiendo artefactos en miles de mundos durante milenios. Volviendo a la Legión en general, actualmente se desconoce cómo es capaz de mantener su actual fuerza, aunque se ha observado solo una vez lo que parecía ser una especie de ritual de resurrección. El hechizo permitiría a los hechiceros invocar los espíritus de sus hermanos caídos de la disformidad y así ser capaces de poseer un cuerpo mortal. Fueron capaces de utilizarlo tanto en un cuerpo vivo como en un cadáver, siendo ambos igual de efectivos. Gracias a la destrucción de Próspero, los Mil Hijos se han convertido en los archienemigos del capítulo de los lobos espaciales. Ya han intentado en numerosas ocasiones desarraigar y destruir a los mismos, incluso han llegado a construir en una montaña de Fenris, el planeta natal de los lobos espaciales, un templo del caos dedicado a Tzeentch, conocido como Demonspire, cuya creación fue ordenada por Maddox, un marine espacial del caos de alto rango al servicio de Magnus. Pero la venganza de los Mil Hijos finalmente se completó en el milenio 32, cuando la mayoría de los lealistas que habían luchado contra ellos ya habían muerto y habían pasado bastantes siglos. Los Mil Hijos comenzaron a asaltar mundos cercanos a Fenris como Cebo, para que el gran lobo Jarek Yelmo de Hierro saliese de su mundo natal, ya que él solo quería entablar batalla contra los Mil Hijos. Magnus le provocó en sueños, enseñándole las ruinas humeantes de las ciudades conquistadas por las que ahora caminaba. Una vez Jarek encontró lo que él creía que era la base secreta de los Mil Hijos en Gangaba, lanzó un ataque a gran escala. Esto permitió a los Mil Hijos lanzar un ataque contra Fenris. Durante 40 días con sus noches, los Mil Hijos asaltaron la ciudadela del Colmillo, y los lobos espaciales se vieron obligados a despertar a Bjorn Garra Implacable, que ahora era un dreadnought venerable. Las restantes tropas de los lobos espaciales tuvieron que retirarse dentro del Colmillo mientras mandaban exploradores con la esperanza de informar a Jarek. Finalmente, este llegó y atacó a Magnus. Pero Magnus, que ahora era un príncipe demonio, era demasiado poderoso para Jarek, y este murió en las laderas de los alrededores del Colmillo, no sin antes infligir una terrible herida a Magnus. Cuando la flota de los lobos espaciales regresó, los Mil Hijos se retiraron a la disformidad, pero satisfechos por la muerte del señor del capítulo. Los Mil Hijos lo intentaron de nuevo en el mundo de Garn, tratando de robar un artefacto conocido como la Lanza de Ras, para realizar un ritual que transformaría el planeta en un mundo demoníaco. A pesar de todo, la lanza se perdió, y el planeta fue salvado y reconquistado para el emperador gracias a la Guardia Imperial. Ragnar Blackmane derrotó a Maddox y lanzó la lanza de Ras contra un Magnus no materializado del todo, perdiendo la lanza pero mandando a Magnus de vuelta a la disformidad. Hoy día, la siempre cambiante forma de Magnus reside en el planeta de los hechiceros, en el Ojo del Terror. Aquí Magnus se encuentra en lo alto de la más alta de las torres de su parodia de Tisca, la Torre del Cíclope, y su gran ojo brujo vigila el planeta entero mientras planea la destrucción del imperio de la humanidad y del emperador, que cree que le traicionó hace tanto tiempo. Mi relato de la historia de los Mil Hijos y de su primarca va a terminar aquí, así que voy a hablar de su heráldica. El esquema de color de la servoarmadura de los Mil Hijos antes de la herejía era rojo con los bordes blancos o dorados, en reconocimiento a su primarca Magnus el Rojo, a quien ya vemos debía más lealtad que al propio emperador. Después de la herejía, la armadura se pintó de azul, con los bordes amarillos en honor a Tzeentch.
y muchos de los hermanos de batalla comenzaron a usar crestas ornamentales como las de los faraones egipcios, para señalar a aquellos afectados por la rúbrica de Ahriman. La insignia que los marines espaciales del caos de los Mil-Hijos usan actualmente es el Ouroboros, la serpiente que se muerde eternamente la cola. Pero antes de la herejía, era una estrella blanca de 4 brazos ondulantes en torno a un círculo blanco, simbolizando la luz del sol. Los complejos símbolos geométricos usados por los videntes y eruditos de Tizca viven todavía en la iconografía de los Mil-Hijos. Cada sigilo tiene muchos significados potenciales. Aunque sus formas siguen siendo las mismas que la de la runa original, la intención detrás de ellas sí ha cambiado. Por ejemplo, un símbolo de fuego que alguna vez se portó para representar el amanecer se interpretaría ahora como la llama asesina. La lengua oscura es ahora un lenguaje ritual, y sus runas fonéticas son la única manera en la que los misterios del caos se pueden expresar verdaderamente. Es el lenguaje de los demonios y las criaturas del caos con el poder del habla. Hoy los Mil-Hijos se esfuerzan por aprender este lenguaje arcano para la conjuración de las entidades del caos y para negociar con los demonios cuando son convocados. Los vehículos utilizados por los Mil-Hijos a menudo llevan símbolos místicos. Algunos de estos simplemente hacen eco de la heráldica específica de la banda de esclavos rúbrica a la que estos están perteneciendo. Otros unen entidades demoníacas en el tejido metálico de los vehículos, atrapándolos en su urna mística. Tales activos blindados tienen un espíritu agresivo que los impulsa a embestir, triturar y aplastar. Sobre los poderes y armamentos de Magnus, hay que decir que durante la Gran Cruzada, Magnus era ante todo un psíquico tremendamente poderoso, igualado en el Imperio solo por Malcador y superado únicamente por el Emperador. Magnus era capaz de alterar su tamaño y su forma a voluntad. Lorgar llegó a comentar que nadie conocía su verdadero aspecto. Destrozaba a docenas de enemigos con sus poderes psíquicos y se enfrentaba en solitario a titanes. Su presencia psíquica le permitía predecir la mayor parte de los sucesos futuros. Tal era su poder que se rumoreaba que el emperador pretendía usarle para controlar el Trono Dorado, una tarea que mataría rápidamente a Malcador durante la batalla de Terra. No obstante, Magnus también empleaba armamento más terrenal en la batalla. Vestía una armadura artesanal decorada con 2 enormes colmillos en el peto, y solía blandir una enorme espada sierra con forma de Hopesh. En la actualidad, el ambiente se carga de electricidad cuando Magnus el Rojo, el mayor príncipe demonio de Tzeentch, desciende del cielo, y bajo su sombra se funde la piedra. Hijo ciclópeo del emperador de la humanidad, su sola presencia sirve de anatema para la lógica. Mirarlo equivale a perder la cordura, y cuando el rey carmesí devuelve la mirada, se desata una destrucción sin mesura imaginable. Solo el emperador lo supera en habilidad psíquica, y para hacer trizas la realidad le basta con blandir su arma, aniquilando incluso a vehículos superpesados con la intensidad de su ira. Luego, con una flexión de sus músculos, Magnus alzará el vuelo y disfrutará de su poder sobrenatural mientras causa toda clase de calamidades a los débiles que usan oponérsele. Su imponente forma alada es de un tamaño proporcional a su poder, cambiando a placer su aspecto entre un cíclope, un gigante tuerto u ocultando su rostro tras una máscara. Su armadura imita la que vestía en los tiempos oscuros de la herejía de Horus y dispone de un amplio elenco de accesorios arcanos, libros de magia, pergaminos y dagas. También va armado con la ostentosa hoja de Magnus, que puede aparecer en forma de cimitarra o de aguja. Casi llegando al final, como siempre hago con las legiones, voy a mencionar algunos miembros conocidos. En primer lugar está el propio Magnus, apodado Magnus el Rojo, Rey Carmesí y otros muchos nombres. Es el primarca de los Mil-Hijos y ahora es un príncipe demonio de Tzeentch. En segundo lugar, debo mencionar a Azek Ahriman, bibliotecario jefe de los Mil-Hijos, primer capitán y Magister Templi del culto Corvidae. Ahora es un hechicero del caos exiliado de la Legión. Voy a mencionar a unos cuantos capitanes: Fosis Takar, de la segunda compañía y Magister Templi del culto Raptora; Hathor Maat, capitán de la tercera compañía y Magister Templi de los Pavoni;
Menes Calliston, capitán de la cuarta compañía destinado a la flota durante la batalla de Próspero y miembro del culto a Tanaan, fallecido en Próspero 6 meses después del exterminio de los Milijos. Apophis, capitán de la quinta compañía y amigo más viejo de Ahriman. Si recordáis, hubo una compañía que fue prácticamente destruida, pues es esta, ¿de acuerdo? Apophis y la quinta compañía fueron destruidas durante la sangrienta campaña de Kamenka Troika contra los orcos, y más adelante es cuando la legión pasó al modo de Pesejet, de solo tener 9 compañías. Kalophis, capitán de la sexta compañía y Magister Templi de los Pirae. Fael Toron, capitán de la séptima compañía y miembro de los Raptora. Ahora Magma, capitán de la octava compañía y miembro del culto Pirae. Como no, a Amon, capitán de la novena compañía y palafranero de Magnus, fundador del culto Corvidae y primer Magister Templi de todos. Hay que recordar que fue el maestro que instruyó a Magnus, quien después le superaría en conocimiento y poder. También está Hastar, miembro de la primera compañía, quien se hizo muy notable por ser el primer miembro de la legión en sucumbir al cambio de la carne durante la llegada de Magnus. Fue finalmente eliminado por Leman Russ. Esto fue el primer acto registrado del asesinato de un Astartes a manos de otro Astartes, y el primer Milijo que murió a manos de un lobo espacial. Terminando, tenemos a Motep, señor de la flota de los Milijos y capitán del crucero de asalto Luna Menguante, muerto en combate antes de la traición. Esto se puede leer en la novela de la herejía de Horus llamada La batalla por el abismo. Y por último está Mordan Hex, señor de los hechiceros. En cuanto a naves conocidas, pues barcazas de batalla tenemos la Fotep, nave insignia de la 15ª Legión, las Vástago de Próspero, Anzou y Kaimiru, todas ellas activas durante la herejía de Horus, y la Sycorax, activa recientemente, aunque su situación es desconocida. En cuanto a cruceros de asalto, tenemos el Sehemra, activo durante la herejía, y el Luna Menguante, dirigida por el sargento y señor de la flota Motep, como ya he dicho, destruida por el Abismo Furioso en la novela que se titula La batalla por el abismo. Llegando a la categoría de destructores tenemos el Geométrico, activo durante la herejía, y después tenemos al Tlaloc, una nave activa tras la herejía, dirigida por 2 hechiceros, Iskandar Kayon y Azur-Kai Kedrema, junto a Anamnesis, un avanzado espíritu máquina creado en la Forja Ceres de Marte. Sobre las influencias que hayan imprimado carácter en esta legión, creo que es obvio para todos nosotros que van a influenciarse sobre todo de la cultura y mitología del Antiguo Egipto. Es decir, tenemos directamente una unidad de élite que es llamada el escarabajo oculto. También el símbolo original de la legión es un sol. Ambos sabemos que tanto el escarabajo como el sol son signos clave para la cultura del Antiguo Egipto. También hay algunos nombres que recordarán mucho al Egipto antiguo, ¿no? Este Sekhmet, este Rehati, todo este tipo de palabras que incluso me han costado un poco de pronunciar. Y luego también está, pues, que a melee, a veces en lugar de la clásica espada sierra o las espadas de energía, los astartes de esta legión podían utilizar cimitarras, un arma también bastante de esta cultura. Y no podemos olvidarnos de la referencia más obvia de todas, porque no me diréis que una ciudad apodada Ciudad de la Luz, como es Tisca, formada por pirámides, obeliscos y agujas de gran altura, ¿vale? Todas ellas perfectamente, digamos, decoradas y ornamentadas, no puede recordar a otra cosa que no fuera el Antiguo Egipto, especialmente a la ciudad de Alejandría, que también contaba con una gran biblioteca en la que se acumulaba todo el conocimiento que había en aquella época, antes de que ardiera y se quedara reducida a cenizas. En el caso de Tisca, a manos de los lobos espaciales, de los cuales ya hablaré en otro programa. Espero que esta hora y cuarto de relato os haya enseñado que, una vez más, las cosas no son lo que parecen. Esta legión traidora no era más que una legión muy leal, y Magnus no era más que un idealista. Lo único que pretendía es que la humanidad alcanzase su máximo potencial, acelerando así la Gran Cruzada y cuidándose de que cuando terminase la misma quedase algo que proteger, en este caso el conocimiento antiguo del cual aprender para seguir avanzando hacia un futuro mejor. Los puntos débiles de esta 15ª Legión fueron sin duda alguna su pasión por el conocimiento, incluso cuando era prohibido, y la devoción más hacia su primarca que hacia el propio emperador. Ambas debilidades fueron explotadas por el dios del cambio, Tzeentch,
quien quería apoderarse de Magnus, el primarca, con los poderes psíquicos más poderosos. Justamente el presenciar la indiscriminada matanza y la destrucción del conocimiento que llevaron a cabo los hijos de Leman Russ en Próspero son los detonantes de que Magnus finalmente se sienta traicionado por el emperador y se pase al bando de los traidores. Las mentes de los dioses no son para que los mortales las entiendan o las juzguen. Solo aceptad que Tzeentch tiene un lugar para todos nosotros en su gran plan. Y sed felices en la parte que os toque jugar. Bueno, pues hasta aquí el relato de este programa número 40 de la Biblioteca de Tizca, un número especial que quería celebrar con vosotros. Espero que os haya encantado el relato, como mínimo que os haya entretenido el relato sobre los 1000 hijos, esta que como he dicho es mi legión favorita de Astartes. Podría estar hablando de ella más y más y más todavía porque es una legión muy presente en lo que es la actualidad de este universo, aunque ya sabéis que yo me suelo quedar sobre el milenio 40. Y en fin, esto ha sido la Biblioteca de Tizca, dirigida por mí, por Helios, vuestro podcast sobre trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano, y ya sabéis que podéis escucharlo en Spreaker Radio, en iTunes y en iVoox, vuestro kiosco de podcast online. Y como siempre, también tengo las redes sociales. Facebook.com/la Biblioteca de Tizca. En Twitter el usuario @bibliotecatizca. Y en Google Plus, en YouTube y en Steam, las comunidades llamadas la Biblioteca de Tizca. Gracias al sitio web Wikihammer 40.000 por brindar tanta y tan útil información para ir ordenando toda esta historia. Si queréis visitarlo de primera mano, la dirección es http://es.warhammer40k.wikia.com y también tenéis la aplicación para móvil y tablet. Como recomendación de hoy, no hay nada mejor que la novela Los 1000 hijos de Graham McNeill, el libro número 12 de la serie sobre la herejía de Horus, editado por la Black Library en Reino Unido y por Timun Mas en España. En él podréis conocer la Legión de los 1000 hijos y ver cómo se vivió desde su perspectiva la batalla de Próspero. Se profundiza especialmente en el pasado de Ahriman y de Magnus, así como de su fuerte vínculo también. Y en fin, para terminar voy a pasar a leer los comentarios en mis canales. Comienzo por Facebook, donde Bulpes dice: me ha gustado y sorprendido este programa. Las diferentes teorías son asombrosas. Durante los eventos de Gathering Storm 1 salen también. Ayudan a los puños imperiales dentro de la Phalanx y permanecen en silencio e inmóviles durante su viaje a Cadia. Luego, durante la gestación de la Cicatrix Maledictum, dice que aparecen en muchísimos sitios. Todo esto se refiere a la Legión de los Condenados, que es de lo que hablé en el anterior programa. Gaspar Tenor dice: la mejor legión y una de las más abandonadas. ¡Ay, pobrecitos! Gabriel Valdenegro dice: hola Helios, no conocía la Legión de los Condenados, como siempre excelente, cada vez mejor. Una cosa, cuando hablas de los posibles primarcas leales que van a reaparecer, es muy loco pensar que Leman Russ puede traer la famosa cura para su padre y que el emperador también puede reaparecer, ¿o no sería viable con este trasfondo? Por cierto, no sabía que tenías otro podcast que hablas de videojuegos, muy bueno también, en este momento lo estoy escuchando y te mando un saludo grande. Pues gracias, como siempre, por escucharme. Siempre está esta teoría de que el emperador se volverá a alzar una vez más entre sus hijos, ¿no? De la mano de sus hijos, y que volverá a caminar entre los humanos y guiará a la humanidad hacia una nueva época dorada. No obstante, quiero pensar, o sea, es esperanzador y todo esto, ¿no? Pero como digo siempre, la gracia del universo de Warhammer 40.000, la gracia entre comillas, aunque creo que al Imperio no le hace mucha gracia, es verse en este estado tan decadente y tan al borde del colapso, ¿no? Asediado por todos sus frentes, la amenaza de los xenos, la amenaza de la disformidad y la propia amenaza de que, ostras, cada vez lo tiene más difícil para achicar aguas, ¿no? En este imperio que se está hundiendo entre todos los elementos y tal. Así que un futuro dorado en el que el emperador se vuelva a levantar y caminar entre los humanos es una carta que Games Workshop siempre podrá jugar, pero cuando la cosa esté muy desesperada y los bandos enemigos del imperio peguen otro salto todavía más bestia. Es decir, estamos viendo cómo vuelven primarcas, pero es que realmente al imperio le viene bien que vuelvan, porque tenemos por ahí a Magnus desatando sus poderes, tenemos por ahí también a Mortarin ahora con sus plagas, vendrán más en camino sin duda. Fulgrim está ahí a la espera que le den algo de protagonismo y necesitamos que vuelvan estos primarcas que sinceramente al lado de príncipes y primarcas demonios pues hacen lo que pueden. Y en fin, espero que todavía no se juegue esta carta del emperador, aunque no la descarto de aquí mucho tiempo.
Miguel Echenique dice: muy buen podcast como siempre y muy interesante. Solo había oído hablar de la Legión de los Condenados en la caída de Cadia. Gracias por compartir esta gran narración. Un saludo. Pasando a Twitter, Guillermo Lasarte dice: te acabo de conocer y junto con la voz de Horus me habéis devuelto las ganas de 40k. Bueno, los primaris también ayudan un poco. Cierto, las miniaturas son muy bonitas. Señor Avestruz, a quien le doy automáticamente el premio mejor nick de este programa, ¿vale? Dice: no hay mejor compañía para pintar, hierro dentro, hierro afuera. Y nos muestra una foto de su mesa de trabajo con veteranos de los guerreros de hierro en su armadura MK3 tipo hierro en pleno proceso de pintura. Que de hecho es mi tipo favorito de servo armadura, ¿no? Muy presente en la época de la herejía de Horus, incluso antes. Paso a YouTube. Diego Flores dice: entonces, ¿la Legión Alfa y sus primarcas son leales o no? Pues aquí está la gracia. O sea, toda la vida se ha pensado que no, pero podrían ser los más leales de todos. A fin de cuentas, no tienen mutaciones del caos, no se han refugiado como el resto en el ojo del terror, y aunque sí utilizan invocaciones de demonios y demás, pues la novela titulada Legión, de esta serie de la herejía de Horus, nos da a entrever que estos primarcas quizás son más leales, mucho más leales de lo que parecían, pese a sus métodos y su manía de ocultarse, ¿no? De siempre jugar a dos bandas. Sergio La Claustra dice: gracias por todo el curro, seguiré extendiendo tu trabajo con todos los aficionados que pueda. Pues gracias a ti por la labor de distribución. Mizrander dice: mi raza favorita junto a los marines espaciales, refiriéndose a los Tau. Dice: me uno a la comunidad de Steam, ya que suelo jugar a bastantes juegos de Warhammer 40k. Un buen relato como siempre. Por cierto, ¿sabes qué tal está el juego de rol de Warhammer 40k Dark Heresy? Pues bueno, lo que sí sé es que ahora mismo está descatalogado. Si podéis conseguirlo en tiendas que todavía tengan stock o jugarlo con amigos, la verdad es que era un muy buen juego. Yo siempre lo comparo un poco al tema de los mitos de Cthulhu, en el sentido de que llevas a acólitos de la Inquisición, lo cual significa pues que te vas a enfrentar con frecuencia a peligros y a enemigos que te superan enormemente, y veremos lo que puedes hacer con ello, ¿no? Pero tiene un sistema muy bonito, muy bien ambientado, se pueden crear personajes muy distintos. Simplemente el elegir el tipo de mundo del cual provienes, tu carrera previa antes de ser llamado por el Inquisidor, etcétera. Esto da mucho juego. Y es un juego muy bonito de interpretar también. En fin, si algún día juego una partida, que lo tengo por aquí abandonadillo el juego, ya os comentaré más impresiones porque aún no le he dado bastante al libro. Además, indispensable el libro que lo expande, que es la guía del Inquisidor, que añade también el tema de las aletas soroditas y más equipamiento y opciones para los personajes, por si acaso se os quedase corto el libro original. Projects 1207 dice: he encontrado por casualidad este canal, impresionante trabajo, la música de fondo le da un toque épico fundamental y la narración súper clara y comprensible. Enhorabuena, vaya currada que te pegas. Llevaba 2 años buscando algo así y por fin lo he encontrado, lo he compartido con mi grupo de juego. Sigue así, amigo. Bueno, hago lo que puedo. La música ya sabéis que me la da Yamendo.com, buscando pues gente como Gregoire Lourm, como Carlos Estella, como otros. Hoy he buscado un par de temas así un poco al estilo egipcio, espero que no se hayan hecho muy pesados de escuchar. Y sobre la entonación, bueno, sé que a veces hablo un poco rápido, soy español, es lo que tiene, y el tiempo también es importante, pero intento dramatizar un poco cuando es necesario. Así que bueno, me alegro de que os guste. Jefferson Vega dice: hay algo que me chocó, ya que en ningún lado he visto que el proceso de creación de un marine espacial lleve solo 1 año. En la novela El descenso de los ángeles recortan el periodo de 6 a solo 2 años y no acortan más ese tiempo porque la calidad de los reclutas bajaría drásticamente. En el asedio de la Deliverance sí logran recortar el periodo a solo meses, pero el mismo Corvus terminó prohibiendo el procedimiento por ser un peligro incluso para el mismo imperio tener lapsos tan cortos de formación. Efectivamente, o sea, la formación de un marine espacial, que nunca sé si la he detallado demasiado, creo que no la he hablado del todo, consta de varias fases, y las 19 suelen realizarse entre los 10 y los 18 años. Esto en la forma ideal, ¿vale? Así que el periodo de formación completo de un marine espacial, sin contar el adiestramiento previo, debería ser de 8 años. Se descubrió que acortar el tiempo, creando marines en solo 1 o 2 años, aceleraba mucho la degeneración de la semilla genética. No obstante, también hay marines que no reciben todas las fases, así que pueden crearse en 6 años e incluso menos. Espero que esto aclare un poco el tema. Eso sí, al principio pues los sacaban como churros, de ahí que pues la semilla degenerase muy rápido y se viera que esto no era muy procedente. Daniel Jesús Coel Rodríguez dice: tengo marines de la Legión desde que aparecieron. Me encanta que aún sigan siendo canon, refiriéndose a la Legión de los Condenados. Gabriel Barile dice: el emperador protege. Pues sí, y nunca demasiado. Siempre está bien tener un bolter y una serva armadura a mano.
Dan Alfa, oyente habitual, dice: más historias, más angustia a flor de piel al ver que la supervivencia en el milenio 40. Y en fin, todo excelentemente narrado aquí en la biblioteca de Tisca, y que siempre espero cada capítulo con impaciencia. Hasta me han dado ganas de ir a por Nargel para que no mande enfermedades al bibliotecario. Recién me he leído algo de la Guardia Imperial, específicamente de Gaunt y sus fantasmas. Me he leído Necrópolis y solo tengo que decir: madre mía lo de Verbund. Como otro usuario comentó, ¿hablarás de los venerables, los guerreros antiguos, aquellos encerrados en un ataúd de hierro? Como seguro lo serás tú, Elius. Y pues me refiero a los Dreadnought, la muerte andante, la furia acorazada, el terror encarnado del dios máquina, aquellos que lucharán por el emperador y la humanidad hasta el fin de sus días. La verdad es que es un tema interesante, esta manera en que los marines espaciales que caen en batalla, especialmente los que son más honorables o más necesarios por su experiencia y su veteranía en liderar pues otros marines, son encerrados, ¿no?, en estos sarcófagos andantes que son los Dreadnought. Máquinas que pues básicamente se guardan en estasis y se utilizan en el campo de batalla cuando la situación lo requiere. El problema de esto es que alargan tanto la vida de los marines espaciales que a la larga los vuelve pues dementes, es decir, la mente del mismo tema de vivir tanto y de ir siendo dormidos y despertados cuando lo requieren se va deteriorando, ¿no? Y acaban pues en este caso con demencia y demás. De hecho, he hablado de Bjorn Garra Implacable, que es un Dreadnought venerable de los lobos espaciales, y creo que es hoy en día el único marine que estaba ahí cuando el emperador todavía caminaba entre los hombres, algo que él recordará, y estamos hablando de más de 10 milenios, así que imaginaos cómo estará el pobre, ¿no?, que ya costaba un montón despertarlo. Jesús Green dice: buenísimo, por cierto, estaría genial que pudieses poner las miniaturas de los vídeos de forma temática del contenido para destacarlo y así ganar más visualizaciones, que veo que todas son iguales, al menos en el formato YouTube. Cierto es que cuando pongo los programas en Spreaker, a cada uno le doy una imagen que es un poco característica del tema que voy a tratar. En Spreaker Radio y en YouTube, en cambio, pongo siempre el logotipo del programa. Esto lo hago porque básicamente cuando alguien busque algo relacionado con Warhammer, rápidamente le va a salir este logo y ya saben qué canal se encuentra. Pero quizás sí que en un futuro lo voy a cambiar y poner cosas de cada tema en YouTube, aunque simplemente me parece un poco tonto en un formato vídeo, que la gente lo va a escuchar y ya, poner alguna imagen representativa de algo. Es decir, quien venga llegará porque ha buscado el tema o porque le ha salido relacionado a otro vídeo o lo que fuera, no porque vea una foto o no lo sé. En fin, gracias por tu sugerencia. En todo caso voy a seguir haciendo esto en Spreaker Radio. Arcadio me dice: puto amo, muchas gracias por arrojar algo de luz sobre ellos. Yo creo que la Legión de los Condenados está enlazada con uno de los primarcas purgados. Pues es una teoría interesante. Si sabes algo al respecto, por favor, háznoslo saber. Yo es la primera noticia. Nunca he oído que se asocie la Legión de los Condenados al segundo o al 11º primarca. No lo sé. Al 11º que diga. Y en fin, ya pasando a iVoox, donde suelo tener el grueso de comentarios. Javi N7 dice: bien, justo para escucharlo mientras curro. Eduardo Balbastro Romero dice: excelente como siempre. En realidad deberías leer la trilogía de Eisenhower, tiene muchos detalles sobre la Inquisición y sus diferentes facciones y rangos, además son muy buenas. Espero continúes con este excelente trabajo. Un saludo desde Sonora, México, el emperador protege. Pues un saludo muy cálido desde España hacia todo México. Walter José Contreras Olivares dice: reitero mis saludos a ti, oh gran señor del capítulo Helios, de las legiones no descubiertas. En fin, para mí tu programa es lo máximo, siempre esperándolo para escucharlo y disfrutarlo mucho. Bueno, un gracias por darnos un gran programa cada vez que puedes. En fin, gracias y sigue adelante. Recomendarte el juego Warhammer 40k Eternal Crusade. Yo lo juego en línea. Pues sí, creo que lo he recomendado un par de veces. Es un muy buen juego y además muy asequible hoy en día. Ángel García dice: felicidades por este excelente trabajo. Algo me dice que esta legión podría estar bendecida por Malal. Quizá sí, quizá no. Ya recordaréis que es uno de los dioses del caos que pasan más desapercibidos. Rightbone dice: ese incómodo momento en que el hermano Amadeus del capítulo de Los Ángeles Oscuros, primera compañía del Ala de Muerte, estuvo a punto de revelar nuestros secretos. Y 2 veces en una misma cita. Estoy seguro de que el hermano Asmodia se encargará de que esta conducta no se vuelva a repetir. Vicentes dice: Asociación de Rol y Wargames de Alicante, la guarida del orco. Supongo que lo escribí mal en el anterior mensaje. Es lo que tiene el orco, las teclas y nosotros no nos llevamos bien. Aún así, gracias por mencionarnos, nos hizo mucha ilusión. Pues de nuevo un saludo a toda esta asociación de la guarida del orco. Caronte dice: si quieres hablar del misterio en el mundo de Warhammer 40k, esta legión es la personificación. ¿Cómo va la gestión de viaje a Reino Unido?
Pues informo de que ya tengo a 9 personas apuntadas para el viaje. Como dije, cuando tengamos un buen numerito, empezaremos a concretar cómo lo hacemos y las fechas. Seguramente la primera mitad del año que viene, ya lo hablaremos. Amador H. Lurita dice: impresionante, esta legión, son espectrales y asustan hasta sus aliados. Una curiosidad, ¿existen otros personajes tan espectrales o que generen tal nivel de impresión entre los libros o historias de Warhammer? Sigue así. Genial, tu filtro de voz para los archivos pega muy bien con este podcast. Pues... a ver, sí, hay cosas muy misteriosas aquí de por medio. O sea, está el tema de los Cetán, por ejemplo, y esta teoría de si el dios máquina o la encarnación del dios máquina, que algunos en el culto Mechanicus creen que está habitando en Marte, podría ser uno de los Cetanes, el dragón de vacío. No sé, hay muchas teorías y muchos misterios que quedan por ahí sueltos. Pero a nivel fantasmagórico, yo diría que de lejos el de la Legión de los Condenados quizás es el más conocido. O el primero que te viene a la cabeza, como mínimo. El universo de 40K es tan grande que si tienes que navegar por él, preguntas de este tipo caes en ellas más tarde. En fin, Gerald Rivarola dice: por fin me he puesto al día. Descubrí tu podcast hace unos 2 meses y ya es uno de mis favoritos. Desde que oí los podcasts de Warhammer 40K de la biblioteca de Trantor, he estado buscando algo así, y menuda sorpresa me llevó que son tu inspiración directa. Espero que siga por mucho tiempo con esta labor. Aún no he tenido el gusto de leer ninguna de las novelas de Warhammer 40K, muy mal, y mucho menos de jugarlo, pero me encanta el lore y lo hilarantemente melodramático y anabolizadamente épico que puede llegar a ser. Muchas gracias por todo, un saludo desde Paraguay. Pues como he hecho con México, un saludo muy cálido a toda la gente de Paraguay que me escuche. Joseba dice: gracias por tu trabajo. Un anónimo dice: OP. Y luego Momia Conspiranoica, que ya es un habitual del programa, dice: Helios, me vas a matar. Vuelvo a la corrección respecto a lo que se acabaría convirtiendo en la Legión Negra. No hubo cisma alguno en la Legión. No hubo división entre los Lobos Lunares y los Hijos de Horus. El nombre de la Legión en la Gran Cruzada era el de los Lobos Lunares. El cambio de nombre se produjo tras la batalla de Ulanor. El emperador inmortal de la humanidad nombró a Horus como señor de la guerra, al tiempo que renombró a toda la legión con el nombre de los hijos de Horus. Otra cosa es que tras la herejía se siguiese utilizando material genético de Horus para el reclutamiento de nuevos astartes, o que quedasen hijos de Horus, fieles al emperador, que acabasen por retomar el antiguo nombre de la legión. Esto último lo desconozco. En principio creo que tras renombrar la legión no se volvió a utilizar jamás el nombre anterior. A ver... sí y no, es decir, efectivamente no es que hubiera un cisma activo, sino que Horus propiamente fue el que dividió la legión. Es decir, él cogió a la gente que supo que no iba a traicionar al emperador y los abandonó en Isban III. Esta gente tuvo que sobrevivir durante meses bajo el liderazgo de Garbiel Loken y de su colega también del Murnival, Tarik Torgadón, ¿vale? Y entonces esta gente, en un acto, digamos, de abandono a Horus por su traición, vuelven a retomar el nombre de los Lobos Lunares, despreciando el nombre de Hijos de Horus. Así que sí conviven al mismo tiempo en un cisma en el que se van a enfrentar los Hijos de Horus contra los Lobos Lunares. Como ya sabréis, si habéis leído la novela La Galaxia en Llamas o habéis escuchado los relatos de audiolibro de Nathaniel Garro, finalmente los Lobos Lunares van a ser destruidos, ¿vale? Y Garbiel Loken de hecho va a perder en un combate contra Ezekiel Abaddon. Si veis las minis, veréis que Garbiel Loken todavía viste los colores de los Lobos Lunares, esta especie de tono que llevaban, y en cambio Ezekiel Abaddon ya utiliza el negro, ¿no? El color que adoptaría la Legión. En fin, es muy sutil. No se puede hablar de un cisma porque no es que se produzca a nivel político, sino que es el propio abandono de estos hermanos de batalla lo que va a hacer que haya este conflicto. Luego comenta también: me encanta cómo el emperador de la humanidad se acaba convirtiendo en lo que más odia, pues guste o no guste, es un dios del caos en estado latente. Las pruebas se encuentran por doquier. Consume en holocausto millones de almas de sus fieles devotos. Otorga favores en batalla contra las fuerzas del caos. Se comunica y muestra futuros posibles a través del tarot del emperador. Y por último, tiene demonios que luchan por su causa en el plano terrenal, porque no lo olvidemos, tanto la Legión de los Condenados como las Santas de la Etusoritas y otros tantos más no dejan de ser demonios al servicio del dios emperador inmortal de la humanidad. Correcto, esto es así, es decir, el emperador, lo mires como lo mires, su comportamiento es macabro y demoníaco, tal como podría ser cualquiera de los otros 4 poderes ruinosos. Lo que sí ocurre es que el emperador adopta esta postura una vez ya está postrado en el trono dorado. Antes de este evento, digamos, no se comporta para nada así, de hecho todo lo contrario.
evita la adoración de las entidades disformes y su objetivo principal es acallar para siempre a los dioses del caos. Como he dicho, el proyecto Telaraña era el golpe definitivo para erradicar la influencia que los 4 dioses del caos pudieran tener sobre la humanidad, porque hubieran dejado de ser necesarios para absolutamente nada. Es decir, ahora mismo solo eran necesarios por el tema de la astrotelepatía, ¿no? Y para el tema del viaje disforme. Con la telaraña se hubieran matado estos 2 pájaros de un tiro y se acabó. Thorium dice: me ha encantado, una pasada de capítulo. ¿Para cuándo uno sobre los cuervos sangrientos? Pues interesante pregunta, porque justamente los cuervos sangrientos es un capítulo que ahora está muy de moda, porque ya sabéis que Games Workshop está sacando, digamos, miniaturas relacionadas con Dawn of War 3. De hecho, creo que ya sacó la miniatura de Gabriel Angelos, aunque creo que lleva el look de la segunda entrega. Y Gabriel Angelos, digamos, es el señor del capítulo ahora mismo, Capítulo que no se conoce de qué legión o qué otro capítulo principal desciende, y una de las teorías más extendidas es que podría ser sucesor de la semilla genética de los propios Mirijos, dado que es un capítulo en el que se manifiestan con frecuencia muchos psíquicos y además tienen la costumbre de atesorar reliquias y conocimientos secretos. Rash comenta: simplemente maravilloso, gracias. Epónimo dice: primera vez que alguien habla sobre esta sobrenatural legión, ha sido genial. Oye Helios, me gustaría pedirte un favor. He empezado mi podcast Relatos Salvajes, o de relatos de aventuras, fantasía y ciencia ficción. Échale una ojeada y escucha los 2 primeros programas. Si te gusta, ¿te importaría echarme una mano con la difusión entre tus amigos? Próximamente quiero hacer un serial con una de las novelas de Warhammer 40k. Posiblemente será... prefiero no decirlo, por lo de la sorpresa. Seguramente sorprenderá mi elección. Un saludo. Bueno, quiero recordar que si lo tienes en iVoox, puedes compartirlo con mi propio canal, como ya hicieron en su día la gente que llevaba el diario de Ibran Gaunt, proyecto que la verdad no sigo muy de cerca, pero que compartieron en mi podcast esto. Déjanos un enlace, déjame un enlace, y yo mismo me encargaré de darle un poquitín de eco, especialmente si vas a hablar de Warhammer 40.000. Ya sabéis que a diferencia de otros medios, pues yo apoyo cualquier iniciativa que tenga que ver con este mundillo, ¿no? Y que haga crecer todavía más esta incipiente comunidad mediática de Warhammer 40.000 en castellano. Francisco Ángel Bellomir dice: hola Helios, mira que llevo años en esto, pero desconocía el origen de los condenados. Gracias de nuevo por tu curro y amenizarnos tantas horas. Te quiero pedir un gran favor, mándale un saludo a Dani Juan, es un gran admirador de biblioteca y le ameniza muchas horas en la carretera por su trabajo. Muchas gracias, tío. Bueno, has escrito Dani Jaun, no sé si lo has escrito bien o no, por si acaso, un saludo para Dani Jaun y para Dani Juan, cualquiera de las dos que sea correcta. Recuerdo ya para acabar que se está creando este Warhammer World con 9 asistentes por ahora. Por favor, pido confirmación, simplemente decidme vuestro nick y si os interesa el evento y os apunto. Todavía no hemos fijado fecha, lo haremos cuando tengamos un buen número. Y también menciono que sigo con la idea de formar torneos de Dawn of War Soulstorm y de Dawn of War 2 Retribution en Steam, y de Dawn of War 3 si os apetece. Simplemente pasaros por el grupo de Steam, saludad por allí que están los hilos de conversación, ¿no? Y apuntaros al torneo, decid vuestro nick y la facción con la que queráis participar y seréis bienvenidos. A ver si podemos ponerlos en marcha pronto e ir informando de los mismos en el programa. Y bueno, ya está. Después de esta más de hora y media del programa, solo me queda despedirme con la voz que me quede. Aquí en España son ya las 3 de la madrugada pasadas. Y en fin, espero que os guste este programa. Lo he grabado con toda la ilusión que he podido y he ordenado también como he podido también la información, aunque sé que siempre hay alguna cosita que se repite, porque ya sabéis que tengo que hilvanar por un lado la perspectiva del Primarca, por otro lado de la Legión, así que por ejemplo el tema del cambio de la carne pues se menciona 2 veces, pero bueno, espero que os haya sido de vuestro agrado y solo me queda cerrar las puertas de la biblioteca. Yo Helios me despido y hasta la próxima.